y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Jesucristo. Por lo cual, por amor a Cristo Jesús, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Alguien esta noche puede decir: cuando soy débil, entonces soy fuerte? Aleluya. Tome su lugar, iglesia, esta hermosa noche, y el Señor bendiga su palabra y añada su bendición. Gloria a Dios. Hermosa palabra del Señor para nuestra vida, y sobre todo esta expresión que el apóstol Pablo dice en este último versículo 10 que leíamos, y dice él: porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Gloria a Dios. Mis amados hermanos, muchas de las tribulaciones que llegan a nuestra vida, hermanos, nos golpean muchas veces con tanta fuerza que en algunos casos, hermanos, nos hacen tambalear y pareciera que nos van a derribar. Estoy hablando de las cosas que vienen de improviso a nuestra vida, como cuando surge alguna enfermedad, cuando pasamos problemas económicos, cuando hay una pérdida en nuestra familia, cuando estamos en un momento de escasez o necesidad, cuando hay conflictos matrimoniales y familiares en la casa, en el hogar. El efecto de ellos en nuestra fe puede llevarnos muchas veces, hermanos, a desanimarnos. El efecto de todo esto, hermanos, en nuestra fe puede llevarnos a entristecernos, a dudar, a desmayar tal vez, o a enfriarnos espiritualmente, o volvernos tibios, como dice la palabra, o quizás dejar de creer y muchas veces abandonar la fe. Quiero decirte que muchas veces los propósitos de estas cosas, hermanos, no son como nosotros creemos, o no son como nosotros pensamos, porque muchas veces, hermano, no podemos negar que cuando hemos pasado por esas tribulaciones, y creo que todos acá hemos pasado alguna de estas tribulaciones que hemos mencionado, alguna de estas condiciones ha invadido nuestro ser. Alguna de estas condiciones ha llegado a nuestra vida. Si recordamos cómo nos sentimos en esos momentos, o cómo se sienten aquellos que están pasando hoy por esas situaciones, la sensación, el sentimiento que nos invade en esos momentos muchas veces es de impotencia. ¿Por qué? Porque no podemos resolver lo que estamos pasando. No podemos hacer nada ante las situaciones que vivimos. También nos invade, hermanos, muchas veces el sentido de incapacidad. Nos sentimos incapaces de poder enfrentar o solucionar el problema con nuestras fuerzas, con nuestras habilidades, con nuestros recursos, con nuestras capacidades. Y tal vez, o quizás, hay en nosotros otros sentimientos y sensaciones que nos embargan. Y es en esos momentos, mis amados hermanos, que muchos de nosotros
nos sentimos desamparados y débiles. Pero el apóstol Pablo tiene mucho que enseñarnos con respecto a esas situaciones. Y nos enseña también cómo enfrentarlas y cómo vencerlas. Ya que cuando leemos acerca de la vida del apóstol Pablo en el Señor, encontramos, amada iglesia, cómo él vivió grandes dificultades. Aunque Pablo haya sido lo que haya sido, aunque Pablo, hermanos, el Señor lo haya llevado alto, lo haya llevado, hermanos, lejos, pero seguía siendo hombre, seguía siendo humano. Y en su ministerio, en su apostolado, en su servicio al Señor, enfrentó y vivió, hermanos, tremendas dificultades, tremendos problemas, tremendas tribulaciones. Pero algo que vemos en él y debemos aprender nosotros es que él nunca desmayó en su fe, nunca se rindió, nunca, como decimos, tiró la toalla, la Biblia. No, Pablo fue un creyente valiente y esforzado. Él no permitió que las tribulaciones le estorbaran en su propósito espiritual y en su ánimo. El apóstol Pablo, amados hermanos, es un excelente ejemplo para nosotros hoy. Y siempre he dicho y recalco que a pesar de que estos hombres de Dios fueron tremendamente hombres de fe, hombres llenos del Espíritu Santo, hombres usados por Dios con un gran ministerio, pero me gusta cuando leemos la Biblia y no solamente encontramos las cosas buenas de ellos, las hazañas, los prodigios, sino también encontramos, hermanos, en la vida de ellos también las debilidades, las flaquezas, las pruebas, las tribulaciones que vivieron. Pero esto también, amada iglesia, es un ejemplo para nosotros y para que aprendamos también de ellos. Y vemos acá nosotros en el apóstol Pablo cómo, hermanos, podemos aprender de él, de cómo logró mantenerse firme en medio de todo lo que vivió y sacar fuerza en medio de las debilidades. Algo que el apóstol Pablo entendió es que no dependía solamente de él vencer en las tribulaciones, sino por el poder del Señor Jesús que se perfecciona en nuestra debilidad. Veamos cuáles fueron los sufrimientos del apóstol Pablo. Acompáñenme en el versículo anterior, en el capítulo 11, versículo 23. Miren lo que dice Pablo: son ministros de Jesús, como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como un náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas,
lo que sobre mí se agolpa cada día, las preocupaciones por todas las iglesias. Y dice el apóstol Pablo: ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Amada iglesia, si usted lee esto y se profundiza en lo que el apóstol Pablo vivió en su vida cristiana, se dará cuenta que no fueron pocas cosas las que él vivió, ni fueron tampoco fáciles las dificultades que vivió el apóstol Pablo. Debemos reconocer, hermanos, que nuestras dificultades, por más difíciles o duras que sean, la situación que estamos viviendo hoy cada uno de nosotros, cualquier problema que estemos pasando de los que mencioné al principio, o tal vez otro, por muy difícil que nos parezca, por muy duro que lo sintamos, amada iglesia, escúcheme, no han sido muchas ni tan fuertes como las que vivió el apóstol Pablo. Amén. No han sido tan grandes como las que le tocó sufrir al apóstol Pablo. Dice él: he sido 5 veces azotado. 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Los azotes que Pablo menciona, hermanos, que él recibió en su cuerpo, no eran como el castigo que algunos padres damos a nuestros hijos hoy, ¿verdad? Amén. Que la mamá le está dando con la media y cree que la está matando. Te voy a matar, y con la media le está dando. Te voy a pegarle. No, los azotes, hermanos, en aquel tiempo, escúcheme, dejaban heridas y cicatrices en la espalda. Amén. O sea, en total Pablo llegó a recibir 195 azotes. Oiga, las heridas y después las cicatrices, hermanos, debieron ser muchas. Su espalda estaba totalmente marcada. Y cuando nosotros nos damos cuenta, hermanos, el porqué del sufrimiento de Pablo, no es porque andaba delinquiendo, amada iglesia. Amén. No es porque anduviera de malacate, como decimos aquí en El Salvador, ¿verdad? No es porque anduviera haciendo cosas malas. No, era por predicar el evangelio del Señor Jesús. Era por llevar la palabra. Era por, hermanos, predicar el nombre del Señor. Por eso que nosotros hemos sufrido por eso aquí en El Salvador. Pero Pablo tenía en su espalda las cicatrices de los azotes que recibía por causa de Jesús. Por eso más adelante, allá en la epístola a los Gálatas, en el capítulo 6 y versículo 17, Pablo dice: de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Amén, iglesia. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mis cuerpos las marcas del Señor Jesús, haciendo referencia a las cicatrices, a las heridas y mucho más que lo identificaban como alguien que había sufrido por causa del evangelio del Señor Jesús. Dice Pablo: también una vez he sido apedreado. Oiga, esto le causó aún más daño a Pablo, porque los judíos, hermanos, apedreaban con el propósito de matar a la persona. Las piedras
hermanos, eran lanzadas a todas las partes del cuerpo, pero principalmente a la cabeza. Y Pablo dice: una vez he sido apedreado. Y el propósito era matar a la persona. Tenemos el ejemplo del primer mártir de la iglesia. ¿Cómo se llama, iglesia? Esteban. ¿Cómo murió Esteban? Apedreado. ¿Se da cuenta? Ese era el propósito al hacer una persona apedreada. Luego también encontramos el caso de la mujer adúltera. Cuando la llevaron ante Jesús, dice que todos agarraron su piedra. Amén. ¿Se da cuenta, iglesia? Gracias a Dios que a Pablo no lo mataron, pero fue apedreado. No sé, hermano, si tenía cicatrices en su cabeza o tenía, hermano, no sé, pero una vez fue apedreado. Esto sufrió Pablo, aparte de la humillación que vivió, de ponerse, hermano, frente a todo el mundo y ser apedreado. Él dice: un día y una noche he pasado como náufrago. Oiga, todos sabemos aquí lo que es ser un náufrago. Es estar adentro del mar, sobreviviendo. Amén. No sé si agarrado a algo, o nadando, o no sé cómo estaba el apóstol Pablo, amada iglesia. Pero dice que él pasó un día y una noche como náufrago. Y qué tremendo esto, amada iglesia. Escúcheme. Saber que está trabajando para el Señor, saber que anda haciendo la obra del Señor. Oiga, que anda, hermanos, cumpliendo el llamado del Señor, cumpliendo el propósito para el cual fue el enviado. Y tener tantos problemas y dificultades, y estar allá en alta mar soportando el frío de la noche, el sol del día, los embates de las olas y el agotamiento físico que eso causa, mis amados hermanos. Aleluya. Pero ahí está el apóstol Pablo, por causa del Señor Jesús. Y dice Pablo: he estado en peligros que rodearon su vida. Y él dice: en caminos, en ríos, he estado en peligro de ladrones, en peligro de los gentiles, en peligro de los judíos que querían matarlo muchas veces. Dice incluso el peligro entre falsos hermanos. O sea que no es solamente ahora los falsos hermanos, también existían en aquel tiempo. Aquellos que envidian, aquellos que quieren destruir, aquellos que quieren hacerte caer, aquellos que quieren hacerte tropezar, ya estaban allá también. Y en Pablo también muchas veces estuvo en peligro de los falsos hermanos. Y dice él también: he pasado hambre, he pasado sed, he pasado frío, he pasado desnudez, he pasado desvelos, he pasado ayunos. ¿Y qué representa todo esto, amada iglesia? Todo esto representa calamidad, escasez, sufrimientos. Hermanos amados, escúcheme, no fueron pocas sus dificultades. Y saber esto nos ayuda a reflexionar y comparar nuestros sufrimientos con los del apóstol Pablo. Amén. ¿Podemos comparar nuestro sufrimiento con los del apóstol Pablo? ¿Cómo quedamos a la par de Pablo nosotros, amada iglesia? ¿Cómo quedamos? Muchas veces, hermano, he dicho, hermano, nosotros pasamos pruebas, entre comillas, duras, ¿verdad? Pero ¿cuáles son nuestras pruebas, mis amados hermanos? A la par del apóstol Pablo, a lo que pasó el apóstol Pablo. ¿Qué parecen o cómo parecen? Amén. Por eso yo digo, si el apóstol Pablo resucitara y viniera a esta generación de cristianos del día de hoy, ¿qué cree que nos dijera? ¿Nos felicitaría? O nos pegara una administrada, mis amados hermanos. Nos pusiera mano y orara por nosotros, amada iglesia. Amén. Porque, hermanos, perdónenme, pero ahora, hermanos, por cualquier cosa nosotros queremos dejar al Señor.
por cosas sencillas, infantiles, cosas que, hermano, no tienen gran impacto, pero, hermano, muchas veces por eso nosotros caemos, hermanos, en momentos de querer abandonar al Señor, de querer dejar la obra de Dios, de querer dejar la iglesia, de ya no seguir adelante. Pero, amada iglesia, esta noche tú puedes ver lo que el apóstol Pablo vivió, amén, y decir: no, hombre, esto, lo que yo estoy pasando no es nada, no, yo voy a seguir adelante. Si Pablo pudo, también yo. Si Pablo pudo, también yo, porque el Dios de Pablo también es el Dios de nosotros. El Dios que sostuvo a Pablo, el Dios que le dio victoria a Pablo, el Dios que sacó adelante a Pablo, también es el Dios nuestro. Y no importa cuál sea la situación que estemos viviendo hoy, también el Dios de Pablo te va a dar la victoria a ti. Pero tenemos que mantener el carácter de verdaderos hijos de Dios. Tenemos que mantener el carácter de verdaderos creyentes, de convicción y no de emoción. No fueron pocas sus dificultades, y hay mucho más lo que él vivió. Y usted nota, al finalizar su ministerio, su vida, el apóstol Pablo fue sacrificado. Cortaron su cabeza por causa del nombre de Jesús. Amén. Ahora, nosotros, repito, no fueron pocas sus dificultades. Y saber esto, amados hermanos, mire, esto nos ha quedado a nosotros para testimonio. Esto nos tiene que ayudar a reflexionar y comparar nuestro sufrimiento con el del apóstol Pablo. Pero quizás alguien está pensando, o alguien está diciendo: hermano Ciro, pero esos fueron los problemas de Pablo, el problema de él. Amén. Yo tengo los míos hoy. Yo tengo mis problemas ahora, hermano, y me están agobiando, me están desanimando, me están entristeciendo, me preocupan, sí. Pero debemos aprender de él, amada iglesia, cómo en sus sufrimientos logró salir adelante por su fe en el Señor Jesús, por su convicción en la palabra del Señor y por en quien él había creído. Por eso más adelante él dice: yo sé en quién he creído. ¿Sabe usted en quién ha creído, amada iglesia? Además de todos esos sufrimientos, dice la palabra que Pablo, hermanos, estaba enfermo. Por eso él dice: ¿quién no enferma? ¿Quién enferma? Y yo no voy a enfermar tampoco. Pero oiga lo que dice el capítulo 12, versículo 7 que leíamos: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me afuetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Se hablan muchas cosas acerca de este aguijón de Pablo. En la EBT nos enseñaron, hermanos, que pues fue una ceguera que él sufrió. O sea, en otras palabras, Pablo estaba quedando ciego, y algunas cartas por eso no las escribe él. Hay otras conjeturas también, pero al final era una enfermedad la que el apóstol Pablo tenía. Pero escuche esto, amada iglesia: debió ser difícil para el apóstol Pablo entender, comprender, asimilar cómo se le había dado poder a él para sanar enfermos. Amén. Hasta resucitar muertos. ¿Se acuerdan de un joven llamado, ¿cómo se llamaba el joven? Eutico. Aquel joven que estaba escuchando a Pablo predicar allá en la planta alta de una casa, y ya pues ya era noche y Pablo se alargó con el mensaje. Amén. Y así como hay algunos que se duermen en el mensaje allá en otra iglesia, entonces Eutico se durmió también, y como estaba sentado a la par de la ventana, no cayó para adentro, cayó para afuera. Entonces se fue para afuera, y hermano, y cayó y se mató el muchacho. Y Pablo llegó, amén, costó sobre él y lo levantó. Pablo tenía poder para sanar, porque Pablo tenía el Espíritu Santo, amada iglesia. Pero oiga esta paradoja, que aunque él tenía poder para sanar, echar fuera demonios, pero no podía sanarse a sí mismo. Aleluya.
no podía sanarse a sí mismo. Pero son esos momentos, hermanos, en que nos damos cuenta que no somos nosotros, sino el Señor Jesús en nosotros. Aleluya. Que no somos nosotros, es el poder del Espíritu Santo en nosotros. Y cuánto necesitamos depender de Él. Y por eso es que le sucede esto. Para que Pablo, a pesar de cómo Dios lo estaba usando, cómo Dios estaba glorificando en él, cómo Dios lo estaba levantando, cómo Dios lo estaba llevando alto, le manda esto, dice: para que no se enaltezca sobremanera, para que mantenga los pies sobre la tierra, para que todavía se dé cuenta que él es barro, que se dé cuenta que él es humano y que no es él, es el poder del Señor Jesús en la vida del hombre, en la vida de la mujer. Es el poder de Dios, no somos nosotros, amada iglesia. Es el Señor en nosotros. Y dice: le he rogado al Señor 3 veces, le he orado, le he clamado, le he pedido. Amén. Pero me dice lo que dice el versículo 10: por lo cual, por amor a Jesús, me gozo. ¿A dónde, iglesia? En las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hermanos amados, ¿cómo se sentía Pablo o cómo se veía Pablo en todas sus situaciones adversas? Diga conmigo: débil. Débil, no débil espiritualmente, no, débil físicamente. Porque con sus fuerzas no podía evitar que lo azotaran, que lo apedrearan, que lo golpearan, naufragar, pasar hambre, desnudez, estar enfermo. No podía en su humanidad. Por eso Pablo, en todas esas adversidades, dice: era débil. O sea, no podía evitarlas, no podía cambiarlas. Eran situaciones que venían en contra de él y lo hacían débil en su humanidad. Amada iglesia, cuando nosotros pasamos enfermedades, cuando pasamos momentos de escasez, cuando estamos pasando problemas difíciles, cuando pasamos adversidades, oposición, quiero decirte que son cosas que no podemos evitar, hermano. No. Y tampoco tenemos la fuerza, el poder, los recursos para evitarlos ni corregirlos. Y es allí, en esos momentos en que muchos, repito, nos sentimos y somos débiles. En nuestra humanidad flaqueamos. Porque nadie, escuche mi iglesia, nadie, ninguno de nosotros, los que estamos aquí esta noche, estamos exentos de pasar por enfermedades. Nadie está exento de pasar por problemas económicos, de pasar por crisis. Nadie. Ni tampoco podemos revertir esas situaciones. Y cuando éstas llegan a nuestra vida, nos sentimos débiles o incapaces de resolverlos. Es normal, amados hermanos. Es normal, repito, que pasemos todo eso en este mundo. Nosotros tenemos que quitar a nuestra mente, hermanos, que el cristiano no pasa problemas. ¿Cómo no pasamos problemas? Jesús no dijo eso, ni la palabra tampoco, hermanos. Y por eso nosotros no decimos eso. Jesús nos advirtió que en el mundo tendríamos aflicciones. Jesús dijo que seguirlo a Él era cosa de valientes, porque pasaríamos todo lo que estamos viviendo y más todavía. Pero repito, vamos a pasar o estamos pasando eso. Pero el peligro es que esas circunstancias pueden llevarnos a rendirnos o desanimarnos en la fe. Ese es el peligro, amada iglesia. En esas situaciones de debilidad física, Pablo dice que se hacía fuerte espiritualmente. Pablo, en sus situaciones o en sus debilidades físicas, él se fortalecía más aún en su fe, depositaba aún más su confianza en el Señor Jesús.
Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer también, amada iglesia. Cuando nos sintamos débiles, cuando no tengamos fuerzas, cuando sentimos que no podemos, cuando la carga se hace difícil, se hace dura, es cuando nosotros tenemos que entender que es momento de correr a la presencia del Señor. Es momento de doblar las rodillas delante del Señor. Es momento de buscar la ayuda divina. Es momento de decirle: Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. Para mí es imposible, pero para ti no hay nada imposible, Señor. Eso es lo que Pablo hacía. Por eso él dice: cuando soy débil, entonces soy. Cuando soy débil en mi humanidad, cuando soy débil en mi capacidad, cuando entiendo que yo no puedo, entonces voy a buscar el poder del Espíritu Santo, la fuerza del Señor. Porque entonces cuando soy débil, entonces es que soy fuerte. Mira lo que dice el versículo 10. Por lo cual dice: por amor a Jesús me gozo. ¿En qué, iglesia? En las debilidades. Me gozo en las afrentas. Me gozo en las necesidades. Me gozo en las persecuciones. Y me gozo en las angustias. Amén, hermano. Yo sé que muchos no logramos captar esto, ¿verdad? A muchos nos cuesta entender lo que el apóstol Pablo está diciendo acá. Esto es algo difícil de entender, mis amados hermanos. Cómo Pablo se gozaba, se regocijaba en las situaciones adversas. Pregunto esta noche a la iglesia: ¿quién se goza en sus problemas? El silencio me lo dijo ya. Mire, ¿quién se goza en los problemas? ¿Quién se goza cuando está enfermo? ¿Quién se goza cuando está pasando necesidades? ¿Quién se goza cuando está pasando problemas? La respuesta común nuestra, hermano, no es gozarnos. La respuesta común de nosotros es enojarnos. Amén. La respuesta común de nosotros, hermano, es comenzar a renegar, a pelear con Dios. Amén. La respuesta común de nosotros es querer abandonar la fe, dejar la iglesia, dejar al Señor. Pero Pablo dice: me gozo, más bien me gozo en las debilidades por amor a Jesús. Y me gozo en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias. La traducción Latinoamérica o la TLA dice este versículo: me alegro de ser débil. Me alegro de ser insultado y perseguido y de tener necesidades y dificultades por ser fiel a Jesús. Pues lo que me hace fuerte es reconocer que soy débil. Hermanos amados, todos los sufrimientos del apóstol Pablo fueron por causa del Señor Jesús. Todos los sufrimientos del apóstol Pablo fueron por causa de predicar el evangelio de Jesús. Y como leíamos al final de los versículos, fue también por amor a las iglesias, por el amor que él sentía por las iglesias. Por eso sufría el apóstol Pablo, por eso pasaba tribulaciones, mis amados hermanos. Nuestras dificultades no son por esa causa. Amén, hermano. Nosotros no estamos sufriendo por la causa de Jesús. Nosotros no estamos sufriendo por causa del evangelio. No estamos sufriendo por predicar la palabra, no. Pero igual, hermano, son problemas los que pasamos, son problemas los que sufrimos. Amén, son problemas los que seguimos pasando aún siendo creyentes. Sí, ahora son otros, gracias a Dios, hermano. Pero la pregunta es: ¿cómo podemos ser fuertes en nuestras debilidades? Y quiero decirte que esto no depende de qué tan fuerte sea yo. Esto no depende de cuánta fuerza tengamos. Esto no depende de nuestras fuerzas físicas. Depende de la confianza que tengamos en el poder de nuestro Señor Jesús. Pablo era fuerte por su confianza en el Señor. Era fuerte por su fe en el Señor.
Por eso logró resistir, mantenerse firme aún en contra de todo esto. Y es más, él ya estaba advertido por el Señor cuando le dijo: le mostraré cuánto es necesario que sufra por causa de mi nombre. Aleluya. Ahora, ¿cuál fue la respuesta del Señor a la petición de Pablo de quitarle el aguijón en su cuerpo? Amén. Me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho el Señor: bástate, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El Señor no lo sanó, amada iglesia. El Señor dijo: está bien, Pablo, te voy a sanar pues para que sigas adelante, para que sigas predicando. No lo sanó el Señor, amada iglesia. Le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Hay situaciones que el Señor no nos va a responder, amada iglesia, aunque clamemos, aunque ayunemos y aunque hagamos lo que hagamos, porque hay cosas que son en el propósito de parte de Dios. Mejor dele gracias al Señor por eso, porque el poder de Dios se perfecciona en su debilidad. Hermanos, óiganme, muchos de nosotros, si no estuviéramos pasando lo que estamos pasando, no estuviéramos en la iglesia. ¿Me oyó? Muchos de nosotros, amada iglesia, oiga, si no estuviéramos lo que estuviéramos viviendo, ya no estuviéramos sirviéndole al Señor. Amén. Pero qué bueno que hasta el día de hoy el Señor nos ha sostenido en su gracia. Hasta el día de hoy el Señor nos ha sostenido en su fuerza, en su poder. Y por eso estamos aquí esta noche. Alguien puede levantar su mano y decirle: gracias, Señor. Oh, gracias, Señor, porque aunque no me ha respondido como yo quiera, pero tu gracia es suficiente para mí. Tu poder es suficiente para mí. Porque aquí estoy, Señor. Aleluya. Aquí sigo. Aquí continúo. A pesar del problema, a pesar de la enfermedad, a pesar de la necesidad, sigo adelante porque tu poder se perfecciona en mi debilidad. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces Pablo dice: si es así, Señor, entonces me gloriaré de buena gana. Óigalo, con más ganas, dice Pablo, me voy a gloriar en mis debilidades. Me voy a gloriar en mis debilidades, para que repose, habite, more el poder de Jesús en mí. Aleluya. Amada iglesia, aunque nos sea difícil comprender o entender esto, la enseñanza es que en la debilidad humana nos hacemos más fuertes espiritualmente. En la debilidad humana nos hacemos más fuertes espiritualmente, amada iglesia. Cuando nosotros menguamos, el Señor crece en nosotros. Porque aprendemos, óigame, nos hacemos más fuertes espiritualmente porque aprendemos a depender, aprendemos a confiar solo en el poder del Señor Jesús. Entendemos, amados hermanos, que no dependemos solo de nosotros, sino que tenemos la ayuda de aquel que ha prometido estar con nosotros siempre, nuestro Señor Jesús. Y esto se trata de fe, amada iglesia, porque la fe es nuestra mayor fortaleza ante las adversidades. Porque la fe es la certeza y la convicción en el poder de nuestro Señor Jesús. Con fe podemos seguir adelante en medio de todo.
Con fe podemos salir victoriosos de las dificultades. Con fe podemos perseverar hasta el fin. La fe es indispensable, imprescindible en la vida nuestra. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso tenemos, hermanos, que pedirle, orar al Señor que nos dé fe, que nos aumente la fe cada día, porque Él es el autor y el consumador de nuestra fe. El libro de los Hebreos nos habla del valor de la fe, de la confianza en Dios y en su palabra, en sus promesas, en su poder. Leemos allí, hermanos, en el capítulo 11 específicamente, leemos de los héroes de la fe. Los héroes de la fe. Hombres, mujeres que sacaron fuerzas de las debilidades, se hicieron fuertes en batallas, hicieron huir a sus enemigos, conquistaron reinos, alcanzaron promesas. Leamos mejor, amada iglesia. Miren lo que dice el versículo, capítulo 11 de Hebreos, versículo 32, para que usted corrobore y confirme que así dice la palabra del Señor. 11:32, Hebreos. ¿Y qué más digo? Oiga, porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Oiga, que diga conmigo, por fe. Por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, tamparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados y no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. ¿Qué le parece, iglesia? El tiempo, dice el escritor, en este caso considerado Pablo, el tiempo me faltaría, no me alcanzaría para hablar de todos aquellos que por medio de la fe, hicieron grandes hazañas, grandes milagros, grandes prodigios. Y aunque muchos de ellos no alcanzaron a entender qué era fe, ni conocieron la palabra fe, pero ellos le creyeron al Señor, ellos confiaron en el Señor, ellos obedecieron al Señor, porque eso es la fe, amada iglesia. Certeza de lo que espera, convicción de lo que no ve. Noé no sabía de lo que era una lluvia, porque nunca había llovido. Noé no sabía que era un diluvio. Es más, él vivía en el desierto, nunca había llovido. Nada más era un rocío el que subía de la tierra, pero nunca había llovido. Pero cuando Dios le dijo: oye, Noé, construye un arca porque viene un diluvio y el que no se meta al arca se va a morir ahogado. ¿Qué hizo Noé, amada iglesia? Ay, Señor, si nunca ha llovido, hombre. Ay, Señor, es que hacer el arca y cómo cuesta. Ay, no, dice que Noé comenzó a trabajar, Noé comenzó a hacer el arca, aleluya. Y por esa obediencia y por esa fe salvó a su familia. Yo le abro a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Ni siquiera dijo te voy a dar, te voy a mostrar. Abraham vivía bien, Abraham tenía mucho dinero, Abraham tenía muchas haciendas, era un hacendado, vivía bien. Pero cuando el Señor le dijo: sal de tu tierra y tu parentela, Abraham, ¿y para dónde me vas a ir? ¿Y está mejor allá que aquí? Señor, y allá. No, Abraham le dijo: oye, Sara, vámonos, porque el Señor dice que nos vayamos. Amén, iglesia. Obediencia, le creyeron al Señor, aunque ellos no entendieron la palabra fe, no escucharon la palabra fe, pero le creyeron al Señor. Y nosotros ahora, amada iglesia, entendemos lo que es la fe por la definición en la palabra de Dios que dice en Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que usted espera, la certeza de lo que usted espera, la convicción de lo que aún no ve. Alguien está esperando en el Señor aunque no vea. Alguien está esperando en el Señor a algo aunque todavía no lo tenga. Alguien está esperando en el Señor a algo aunque todavía no lo perciba. Levante su mano y dígale: Señor, yo sé que cumplirás tu propósito en mí.
pero tengo que creer y obedecer.